Bueno, el Macías es para desviar precisamente donde va a llegar el agua. Dicen, ya se está rebasando la capacidad, entonces si dejamos que fluya el agua, no va a ser tratada como es. Entonces el tubo de demasía es lo que es una desviación de esa capacidad de esa agua para transportarla hasta el final. Ahí hay una planta que cuenta con lo que es un tanque de almacenamiento de esa agua que está en temporadas de lluvia, que va a aumentar más. Esa agua que está de sobra se deposita en ese tanque. Cuando ya se regula el agua, que ya no es la temporada de lluvia, por así decirlo, esta agua se deja salir y ya va a pasar por todo el tratamiento. Pero el tubo de demasía es que simplemente la va a sacar desde el principio y la va a llevar ya hasta el final. Entonces va a ir contaminada. Y si no tiene bien el lugar específico, lo que va a hacer es de que la van a llevar al agua a la laguna de estabilización, en la cual la va a contaminar. Por lo que sí se les recomienda de que se pueda gestionar la construcción de ese tanque de almacenamiento. Sí, es que se tiene que gestionar justamente, porque si no, como tú lo acabas de decir, si yo tengo un tubo de demasías que cuando se llene mi cántaro principal va a sacar el agua directamente sin pasarla por el proceso, para empezar, ¿a dónde la va a mandar? Porque no tenemos a dónde la mande. Y si le va a mandar al tanque que ya tenemos el agua filtrada, pues entonces de nada sirve que toda esa agua pase anteriormente por un proceso, si al final cuando yo tengo una demasía le voy a aventar otra vez toda el agua sucia y me la va a contaminar. Sí, eso es lo que una prioridad para ustedes, que tendrían que gestionar este tanque de almacenamiento, porque es donde se va a guardar ese exceso de agua que está. Ya cuando se regule la entrada del agua, ya entonces van a poder abrir la bomba para que esa agua sea tratada y así siga normal y llega a la laguna limpia. ¿Sí me permite? Buenos días. Mire, aquí en el tema de que habla el señor de una capacidad de agua que a lo mejor en la planta no sea suficiente, ahí hay un recolector que está de la planta al río Ameca. Bueno, eso más antes ya lo habíamos planteado, bueno, antes que nada yo soy el COSICOBE de vigilancia de ahí de la planta tratadora de aguas residuales. Entonces, pues yo le decía aquí al ingeniero Gameros, que es encargado de la construcción, que pues esa planta sí nos va a ayudar mucho, pero siempre y cuando tenga las vías alternas a la planta, cosa que no se tenía. Ustedes bien saben que pues las inundaciones, cuando llueve demasiado, se inunda aquí la entrada del pueblo, y esa agua no llega a la planta. Entonces prácticamente sería un elefante blanco la tratadora de aguas, porque no nos llegaría a traer el agua. Entonces ahorita, pues esta obra se debió haber terminado en el 2017, abril. Ya ha pasado mucho tiempo. Causas, pues no lo sabemos. Entonces, pero ahorita ya está a punto de que se nos entregue esa planta. Y yo le decía al ingeniero Gameros que pues si había un remanente, pues necesitaríamos pues meter el tubo adecuado. Ustedes bien saben, se dieron cuenta que hicieron un trabajo que no llegó a la planta, no llegó ni a la cruz. Hicieron un trabajo de un tubo de 60 no sé cuántos centímetros, o sea, ahora están metiendo un tubo. Y yo le preguntaba al ingeniero Gameros que si había un remanente de la tratadora de aguas residuales, y me decían que sí había. Y entonces yo les explicaba que pues necesitábamos meter una tubería adecuada para que ese tratado de agua residuales no sea un elefante y no nos llegaría el agua completamente. Y ahorita pues tanto yo insistí que a lo mejor ellos se dieron cuenta, el gobierno federal, el gobierno municipal, pues se adelantaron por esa obra. Qué bueno que nos estén ayudando de esa forma, y qué bueno que se dieron cuenta de que aquí en la cruz pues sí se inundaba y no era suficiente el agua que nos tendría que llegar a la planta, pero con esta obra que se está haciendo sí nos va a llegar. Ahora, esta planta está contemplada como para 50 años, el pueblo está creciendo
vamos a tener demasiada agua por parte de las colonias. Y para eso también yo les pedía, como que habla aquí el señor de una capacidad de agua, que a lo mejor la tratada de agua no iba a ser suficiente a captar ahí. ¿Qué se iba a hacer con esa agua? El ingeniero nos decía que no podía pasar agua sin tratar, precisamente para eso la tratada de aguas residuales. Entonces, él me mencionó hace como 2 años que posiblemente había que hacer un recolector de la tratada de aguas residuales al río Ameca. Y eso, pues yo lo recordaba, y ahora que ya estuvo la planta, hablé aquí con el ingeniero José Luis, que estaba en Contraloría Social, le dije qué había pasado con lo que se había hablado, de que si van a hacer el trabajo o no. Y me dijo que sí, que ya está aprobado esa obra de la tratadora de aguas residuales de ahí al río Ameca. Entonces, yo creo que por eso no nos vamos a preocupar, porque si hay capacidad de agua, pues ya se va a mandar al río. Y si nosotros no vamos a aprovechar esa agua, pues va a ser el momento de que si hay mucha agua, pues directamente al río, ¿sí? Esa es la explicación que les quería decir. Gracias. Creo que ahí en parte del agua, por lo que estoy escuchando aquí, la mayor parte de los compañeros están interesados en esa agua. Entonces, no creo que sea una opción mandarla al río, ¿no? El agua ya tratada. Bueno, miren, el otro comentario ahí es, si ya tenemos a lo mejor algún recurso aprovechado para mandar esa agua de demasías desde la planta hasta el río, ¿por qué no mejor aprovechamos ese recurso para hacer un cárcamo mucho más grande para captar toda esa agua en la planta y que se quede en una especie de reserva? Como bien lo comentaba la compañera, va a estar trabajando cuando yo ya no tenga mucha agua del pueblo, a lo mejor puedo sacar agua del cárcamo para que yo siga estabilizando mi planta. Y cuando tenga un agua de lluvias o por cualquier cosa empiece a tener demasías, que tengamos una cisterna lo suficientemente grande para captar toda esa agua y todo ese volumen. Bueno, yo creo que este recurso ya no se puede desviar ni decir que se pueda cambiar en otra obra. Lo que usted plantea sí puede ser buena, pero ese yo creo que ya nos va, nos vamos a, ¿cómo les puedo decir? Vamos a hablar, platicar con todos los productores y a ver o más bien que el pueblo también, ¿no?, puede intervenir, hacer un cárcamo más grande para donde el agua se estanque ahí y se pueda pasar a la tratadora de aguas residuales y de ahí promoverlo a donde se necesite, ¿sí? Pero esa obra, como les digo, está hecha y se va a hacer, ¿sí? Porque va a ser necesario. No sabemos en qué tiempo las colonias se adapten a la red de aguas, al drenaje, ¿sí? No podemos saber, la verdad, ¿sí? Entonces, cuando ya esté todo eso, pues entonces sí va a haber mucha agua, porque supuestamente algunas colonias todo se van a pavimentar y el agua ya va a ser corrediza hacia el drenaje, ¿sí? Ok, muchas gracias. A ver si entendí bien, que está también, o sea, el proyecto o la idea de mandar parte de esa demasía hacia el río Amecameca, lo cual a mí no me parece correcto porque tenemos todavía una gran extensión de campo y si nosotros, como ya lo había comentado el compañero, se hace todo el proyecto, el proceso para que los campos se pueda vertir esa demasía, de alguna manera se tiene que hacer eso porque vemos cómo viene el agua del río Amecameca. Viene toda cascada, nadie la trata allá arriba, entonces creo que sería inviable desde mi punto de vista y eso hay que comentarlo, discutirlo, porque nuestros campos están, digamos, necesitando mucha agua. La producción se revitalizaría, no solamente en la época de lluvias como ahorita, sino también en la época de secas, entonces creo que es un punto importante que tenemos que discutir y que, pues tocarla, ¿no? Ese es, perdón, mi... Sí, también considero importante que este proyecto, por lo que estoy visualizando, va a traer muchas cosas buenas, no nada más para el campo, sino a nivel poblacional, ya que también es un problema muy grande que tenemos, ¿no? En este caso, podría ser una posible solución que también viéramos estrategias de captación en nuestras propias casas, porque eso evitaría
esa merma de estancamiento por toda la problemática que venimos visualizando ya cuando llega a la planta. Entonces yo creo que sí, como estamos viendo, es un problema que tenemos que ir trabajando en conjunto y a nivel pueblo, porque eso también va a dar buenas soluciones. Y por lo que todos comentan, aquí el ingeniero, la ingeniera, yo creo que son buenas todas estas soluciones, pero también vamos, como comentaba aquí el compañero, ir trabajando a raíz, porque esto también es parte de una cultura y una formación y un conocimiento. Entonces yo creo que sí es importante que vayamos trabajando desde la parte también de nuestras casas. Hay mucho por hacer. Aquí en San Pablo nos hace falta ese conocimiento para poder implementar y para que podamos ir solucionando todas esas problemáticas que tenemos. Entonces, esa es una buena opción que yo también estoy visualizando. Y por lo que comentaba ahí otro compañerito, falta mucho, ¿no? Que vengan y que nos capaciten en esos temas para poder nosotros dar buenas soluciones, ¿no? Pero en este caso creo que es importante. También quiero comentar al respecto de lo que comentaban sobre los cultivos. Eso también es viable porque hoy en día, bueno, yo quiero compartirles, hay otro cultivo nuevo, no sé si han escuchado de la hidroponía. Ese es otro cultivo muy viable y muy bueno que hoy en día es algo más actual y que esto también puede dar una buena producción con este proyecto y puede ayudarnos en este caso a productores. Ya este es un tema que lo vamos a poder trabajar o lo vamos a poder darle solución en base a lo que también ustedes requieran, ¿no? Porque como bien comentan, el campo ya no es muy redituable por los cambios que ha habido. Aquí se trabaja por temporal y pues obviamente también analizar el tipo de relación suelo y planta en este caso, porque muchos de ustedes a lo mejor no saben cómo se encuentra su suelo. Se requiere análisis de suelo para ver qué tan productivo es todavía aún, o si ya están muy erosionados, puede ser que ya quiere decir que ya está pobre su suelo. Todo eso es importante y tener ese conocimiento para que ustedes tomen las mejores decisiones de qué cultivo van a producir. Es nada más como mi comentario que quería hacer. En cuanto a decir que existe abundancia de agua, también es diversificar nuestro campo. El hecho de que nada más pensemos en maíz de temporal, bueno, pues ya se cortó, ya se amagotó, ya está para empacarse o el tratamiento que se le tenga que dar. Sin embargo, si se busca y se consulta con otros expertos que nos digan qué opciones hay para nuestro suelo, la fertilidad, por supuesto, ya puede estar cansado para lo que es el maíz. Sin embargo, puede haber papa, puede haber jitomate, puede haber muchas otras opciones. Entonces, el pensar en un futuro que el agua es abundante o que es insuficiente, también hay otro tipo de cultivos a los que ya nos deberíamos de desviar. O sea, empezar a diversificar nuestro conocimiento, y nosotros aquí voy a hacer la invitación a nuestros compañeros, y aquí con el apoyo de Control a tu Gobierno, existe el Consejo Comunitario de Tlaxalpan. Nosotros podríamos buscar ese vínculo con otros con expertos, con otros productores que vinieran a dar cursos, talleres de cómo nosotros hacer un campo más productivo, no permitir el abandono, obviamente, mucho menos la notificación masiva. La recuperación de nuestro campo es muy importante. Definitivamente de ahí nos alimentamos, parte sustentable de nuestra economía, y no hay que verlo como un panorama negativo, ni mucho menos que está en decadencia, sino simplemente hay que ir a un rescate. Ahorita tenemos una muy buena opción. La opción, y sobre todo el punto principal, es que nosotros como pobladores, nosotros como productores, nos apropiemos de ese lugar, de esa planta, la hagamos 100% redituable, y sobre todo que sea para beneficio de nosotros. O sea, que nosotros como productores le saquemos al máximo el provecho, no solo para maíz, sino, lo repito y lo dijo bien nuestra compañera Perla, para cualquier otro cultivo que nosotros tengamos en mente. Es viable, lo vemos con otros expertos, con otros productores. Si es viable, lo hacemos y nos apoyamos entre nosotros. Eso es todo. Esta plática, ¿no? Invitar a todos los productores, invitamos a los compañeros del Consejo Comunitario de Tlaxalpan. Dentro de ellos está la compañera Perla, que es bióloga, la compañera Sandra, que es licenciada en comunicación, mi hermano, que es arqueólogo, y también invitamos aquí al ingeniero que está por ahí atrás. Y bueno,
también nosotros estamos buscando acercar a esta plática y conformar un grupo donde la gente que tiene este conocimiento, los campesinos, los productores, pues se acerquen y hagamos un grupo plural, ¿no? Y sepamos en las preguntas que ustedes están haciendo, pues cuál sería el rumbo que pudiéramos seguir. Porque bueno, el Comité de Agua Potable, pues bueno, esto es una carga más de trabajo y que solos no podríamos. Necesitamos, precisamente por eso la idea, de que se acerquen más agentes aquí en el pueblo y que podamos de forma organizada en algún momento ir a las instancias donde corresponde. Y para ello le agradecemos, yo siempre le he agradecido mucho desde que empezó esta administración, el compañero Jacobo de la Comisión de Cuenca, las compañeras de Control a tu Gobierno, que ya tienen mucho tiempo que nos están apoyando, siempre nos han asesorado y nos hemos acercado a diferentes instancias y bueno, creo que esa es la intención. Nosotros vimos inviable también esa idea de que pues el agua tratada, que es la propuesta de la CAEM, porque la CAEM pues no está pensando, no conoce realmente a fondo la problemática de nuestra comunidad, de cómo se está perdiendo el campo, de que cada vez el campo tiene menos espacio para cultivarlo. Y un aspecto que a nosotros como Comité de Agua Potable nos interesa muchísimo es que el agua que va a tener calidad para riego, si no me equivoco, que es la óptima para el riego, nos permita mantener nuestros mantos, porque es importantísimo también considerar que nuestra única fuente de agua son los pozos. No tenemos un río, no tenemos un lago, una laguna, el mar, no lo tenemos. Tenemos la única fuente de abastecimiento de agua son los pozos subterráneos. Entonces nosotros les estamos sacando agua para el consumo humano, pero no estamos recargando. Entonces esta opción de la planta de tratamiento y con la calidad de agua que tiene para riego, nos permite a la población considerar una etapa de vida, digamos una sustentabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a alimentar los campos con riego, los productores van a tener cosecha, pero también vamos a alimentar los mantos freáticos, que es algo fundamental. Sí, es importantísimo que nosotros también lo consideremos, y por esa parte también el Comité de Agua Potable está muy interesado en que trabajemos este tema de la mano, nos organicemos con las diferentes organizaciones y que salga de estas reuniones, estas organizaciones, para que podamos hacer lo que tengamos que hacer, ir a las instancias que tengamos que ir y proponer lo que necesite la comunidad, que se necesita nuevos cultivos, o como el compañero comentó, un especialista que nos hable sobre riego, en cuestión de plantas de tratamiento. Existe el doctor Oscar Monroy, quien yo en lo personal he tenido mucha comunicación con él, y yo le he dicho, ¿sabe qué? Él he estado comentando cada vez que nos invitan los compañeros de la Comisión de Cuenca y Control a tu Gobierno, hacen muchas capacitaciones que nos han invitado a ir a la UAM. Hemos ido a la UAM Xochimilco, a la UAM Iztapalapa, y ahí casi siempre nos encontramos con el doctor Oscar Monroy, y yo en lo personal he estado muy al pendiente diciéndole que en el momento que nos entregue la planta de tratamiento, le vamos a pedir encarecidamente que venga con nosotros para que junto con él la podamos recibir, y que aquí los compañeros y el doctor Oscar Monroy y la Comisión de Cuenca nos puedan decir todas esas dudas, ¿no? De cuántos litros, de cuál va a ser el uso más adecuado. Entonces, pues esa es la invitación, ¿no? Que sigamos, y que bueno, pues de aquí surjan las dudas y todas las armemos en un paquete y digamos hacia dónde vamos ahora, ¿no? ¿Qué seguimos haciendo organizadamente? La propuesta es que al final ustedes puedan tener los documentos en sus manos, los revisen. Hay muchas cosas que no vamos a entender porque son muy técnicas, pero entonces podemos pedir asesoría a alguien que nos pueda explicar en un lenguaje más llano a qué se refiere toda esta información. Y a lo mejor aquí podemos entender por qué decidieron que hubiera o no hubiera este tanque de almacenamiento final, o cómo podemos tramitarlo. Pero esto ustedes lo tienen que revisar para saber si le entendemos, no le entendemos y qué faltaría de pedir, ¿sí? Entonces le doy la palabra a Juan. Hola, buenas tardes.
Yo les voy a decir un poco todo lo que nosotros obtuvimos a través de solicitudes de información. Nosotros nos referimos a solicitudes de información, a un mecanismo que existe en todas las dependencias de gobierno, en la que por internet nosotros pedimos, por ejemplo, se solicita el documento, el proyecto de la planta de tratamiento, ¿no? Entonces nosotros metemos esa solicitud por internet a CAEM, al ayuntamiento, y entonces nos contestan por medio electrónico y nos mandan documentos oficiales diciéndonos, bueno, el proyecto tiene tales cosas, se necesitan tales cosas, y nos dan todos los documentos con los que se hizo la planta de tratamiento. A eso nos referimos con solicitudes de información. Entonces toda esta información es pública y nosotros la solicitamos sobre la planta de tratamiento a la Comisión de Agua del Estado de México. Bueno, entonces solicitamos, como ya lo dijo mi compañero Jacobo, el catálogo de conceptos. Y yo lo que les quiero decir, o sea, no para aburrirlos mucho, sino como para decirles que para qué pueden servir estos documentos, es que el catálogo de conceptos, como lo dice mi compañero, tiene todo especificado sobre todas las cosas que debe tener el proyecto, ¿no? O sea, en la obra pública, por ejemplo, desde el más mínimo tornillo hasta las grandes como el rayo ultravioleta, si es que su planta tuviera, pero este no es el caso, pero todo eso debe contener en el catálogo de conceptos. Entonces, si por ejemplo justo algún encargado de la planta nos dice, no, pues es que eso no estaba contemplado, nosotros tendríamos que ir a verificar si ciertamente en el catálogo de conceptos no tienen contemplado esa cosa, ¿no? Por ejemplo, el tanque de almacenamiento, o cualquier otra cosa que ustedes vean que necesitan y que en realidad quizás sí la tengan contemplados y no lo están haciendo porque o están desviando fondos o están siendo omisos o no quieren entregar completamente las plantas de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que nosotros tenemos se los imprimimos en esos dos archivos físicos, se los vamos a dejar a los compañeros de Zapaspa, pero ustedes pueden reunirse y leerlo en colectivo, porque son documentos muy importantes. Por ejemplo, si también, por ejemplo, nos entregaron muchas fichas técnicas en donde señalaba que justamente uno de los principales destinos del agua saneada era el río Amecameca, pero en otros documentos oficiales señalan que sí se puede utilizar para riego. Entonces nosotros ahí tenemos un documento oficial que dice que sí, el agua se puede usar para riego, porque en este documento oficial, que es tanto la ficha técnica como el estudio ambiental, señalan que hay posibilidades de usar el agua tratada para los riegos y no solo para el río Amecameca. Bueno, les voy a decir como por acá para ir un poco... las cosas que nos entregaron, o sea, son cosas que, sobre todo, muchos documentos financieros. Estos documentos financieros lo que nos pudieron reflejar es como cuánto les costó al gobierno la planta de tratamiento, y esta planta de tratamiento lleva alrededor de 22 millones de pesos. Y como es cierto que nos dice, tuvieron varias veces que hacerse modificaciones al contrato, tanto de tiempo como de monto. En un principio costaba 13 millones de pesos alrededor, y entonces se fue aumentando ese costo hasta lo que son 23 millones de pesos. Entonces justo es una inversión tan grande que nosotros, y que puede tener un beneficio tan grande para los pobladores, que necesitamos nosotros siempre tener el ojo, porque justo hay muchos vicios en las plantas de tratamiento, como lo señala mi compañero Jacobo, en los que justo los precios llegan hasta 90 millones de pesos. Ya, okay. Entonces, este es el ejemplo del catálogo de conceptos que está aquí en este archivo, ¿no? Ustedes, si se ponen a leerlo, son más de 165 páginas, las que ustedes pueden ir, está por etapas, desde la construcción hasta, o sea, es todo el programa, y entonces ahí ustedes pueden revisar colectivamente qué cosa les puede beneficiar o qué les puede hacer útil este documento, ¿no? La siguiente. Es que sí es importante un poco porque viene un resumen. Bueno, justo esta solicitud que hicimos es sobre el expediente único. El expediente único
es un expediente que todas las dependencias deben de tener cuando se hace una obra pública. Es decir, desde el inicio, desde el proyecto, desde los presupuestos, desde la experiencia de la empresa, todo eso es un expediente único. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber ¿qué pasa con la construcción de Campo Florido? ¿Qué pasa con la planta de tratamiento? Nosotros podemos pedir, solicito el expediente único de la obra del Campo Florido, de la planta de tratamiento, y entonces se supondría que nos tendrían que entregar desde los presupuestos, desde los proyectos, desde quién autoriza, desde las justificaciones, desde los impactos ambientales y sociales que puede tener la obra. Todo eso nos lo tendrían que entregar, porque es información pública y que nos puede servir para revisar y entonces reclamar o revisar o criticar o proponer otras cosas, ¿no? Y bueno, entonces la siguiente página. Por ejemplo, este es el programa de obra. Entonces, en el programa de obra es muy parecido al catálogo de conceptos. El programa de obra viene todas las acciones que van a hacer los de la empresa para hacer la obra, desde el principio hasta el final. Entonces, ahí nosotros podríamos checar que todas las acciones las estén haciendo. Entonces, es importante porque después de esto van a haber modificaciones. Y entonces todas las modificaciones no las pueden saltar de, bueno, nos vamos a tardar más. Se supone que la empresa tiene que avisar a la dependencia de gobierno cuánto se va a tardar más, si un mes, 6 meses, cuánto más va a costar esa modificación del contrato, ¿no? Entonces, la siguiente. Bueno, estos son ejemplos de las modificaciones a los contratos de la planta de tratamiento. Y acá viene justo el precio, los precios, aquí señala el tipo de modificación o contrato que es, modificación del contrato, modificación del tiempo, un adendum de contrato. Entonces toda esta información es muy fácil obtenerla y nos puede servir para investigar cuánto nos cuesta y la siguiente. Bueno, todos estos son contratos que también están en la planta, en el expediente, pero quiero ver si se saltó la tabla de contratos. También justo tenemos muchos como oficios en donde de conversaciones de la CAEM con la empresa, donde avisan, por ejemplo, se inició la obra en tal fecha, se va a terminar en tal fecha. Entonces, también estos, por ejemplo, tenemos el estudio de impacto ambiental, que es un documento muy grande que tiene tanto como cuánta vida útil tiene el proyecto, y el señor señalaba que 50 años y en este documento dice que alrededor de 20. Entonces tendrían que ustedes revisarlo muy bien para ver qué inconsistencias tiene con lo que les dicen los de las dependencias de gobierno y los de la CAEM y lo que en realidad viene en los documentos que están establecidos y que son los que tienen que acatar, ¿no?